Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical, la Biblia libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 15 y hoy miraremos parte 2 y 3. Estamos viendo el libro de Jeremías y su título, no necesariamente apetecible, vocero de destrucción. Vamos a recordar nuestro versículo clave en Jeremías 1:17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En estos dos puntos, hermanos, que cubriremos hoy, la palabra de Dios nos recuerda que Dios capacita al profeta y también Dios está atento a su plan. Los versículos que cubriremos es el versículo 9 y 10 y también el versículo 11 y 12. Y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Dios en los versículos 11 y 12 nos dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hermanos, primero que nada, vamos a mirar un poco acerca de el mensaje y el mensajero. Ya el apóstol Pablo, pensando en la obra de Dios en nosotros, él se imaginaba que somos como recipientes de barro de la tierra, frágiles, posiblemente de muy poco valor, pero que el contenido en esos recipientes es celestial y divino. Y precisamente es lo que sucede con el mensajero y el mensaje. Cuando Dios pone su palabra en el mensajero, Dios capacita y respalda a su mensajero. De manera que nosotros no debemos de tener temor cuando Dios nos comisiona a llevar adelante una obra. Cuando es Él el que nos envía, sin duda alguna que ya nos capacitó o parte del proceso en llevar el mensaje será nuestra capacitación, pero Él estará al pendiente de darnos todo cuanto necesitemos. Llevar la palabra de Dios es verdaderamente una gran responsabilidad. Pero en ese momento, el mensajero se convierte en embajador. Lo que significa que no es solamente portador de la palabra, sino que juntamente con esa palabra es portador de la autoridad que le ha sido dada por medio de quien lo envió. Y esto, hermanos, hace toda la diferencia. Al igual que Jeremías, cualquiera de nosotros, cuando Dios nos ha comisionado, nos ha enviado para llevar adelante alguna obra para honra y gloria de Él, nos sentimos como niños, incapaces. Nos amenaza nuestro pasado, nos amenaza nuestras debilidades, nos amenazan todas aquellas cosas que de antemano sabemos que somos incapaces de hacer. Mas, sin embargo, el hecho que Dios haya puesto su palabra en nosotros automáticamente nos hace embajadores y quiere decir que nos va a respaldar en todo momento. Así de que llevamos en nosotros cuando la palabra de Dios nos ha sido dada para compartirla, muchas veces cometemos el error de tratar de compartir nuestra palabra. Ahora es importante, si hablamos de evangelismo, que contemos nuestra experiencia, cómo Dios trató con nosotros, de dónde Dios nos ha rescatado. Pero no debemos de olvidar que es la palabra de Dios la que realmente tiene el poder y la autoridad para transformar.
y para llevar adelante aquello por lo que fue enviada. Incluso la palabra de Dios, y esto por fe es que lo entendemos, la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo lo que existe y tiene autoridad sobre lo que no existe. Y bueno, solo recordemos por un momento cuando Dios en el principio dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Aún no existía antes de que Dios hablara, pero en el momento en que Dios habló, su palabra tiene autoridad aún en aquello que ni siquiera existe. Entonces, en esa confianza nosotros podemos llevar adelante todo mensaje que Dios ponga en nuestros labios. Y de igual manera, cuando estamos compartiendo con alguien el Evangelio, estamos compartiendo palabra, tenemos la confianza que la palabra en sí misma tiene autoridad. Y que nosotros, al ser portadores, tenemos el respaldo de Dios si somos fieles a esa palabra. Dios traía juicio por medio de Jeremías. Y ese juicio no era solo para su pueblo. Ese juicio era para todos los reinos alrededor y prácticamente para todo el mundo. La palabra de Dios en Jeremías debería de ser atendida no solo por Judá e Israel, sino por el mundo entero. Y hermanos, nosotros, una vez que somos dispuestos, que nuestro corazón está dispuesto a servir a Dios, basta con que Él nos toque. Así como tocó a Jeremías, y bueno, Jeremías no fue el único al que Dios tocó, Isaías también Dios lo purificó y lo tocó. Y nosotros también cuando estamos dispuestos a servir a Dios, entregamos nuestro corazón a su servicio y el Señor en su infinita gracia y misericordia nos toca, en ese momento nos prepara y nos capacita. Ahora, en su sabiduría, Dios no nos da todas las virtudes y dones que necesitamos. No sea que en ese momento creamos que la obra es nuestra y que ya no dependemos de Él. Él en su sabiduría siempre nos da lo necesario para que de igual manera siempre dependamos de Él. Miren, en este mensaje que Dios puso en Jeremías, el que escuchara e hiciera lo que Dios indicaba, sería librado del juicio que se avecinaba, pero el que no hiciera caso sería consumido. Cuando gran parte del pueblo de Dios fue llevada cautiva a Babilonia, no era del todo malo, sino que esa generación sobreviviría, aprendería su lección y regresaría a Jerusalén para reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo y continuar con la obra que Dios tenía preparada para su pueblo. Sin embargo, los que se rebelaron, los que se levantaron en armas, los que no hicieron caso al mensaje, verdaderamente fueron consumidos. Pero en este primer punto quiero hacer hincapié en que es el mensaje el que hace digno al mensajero. Es la palabra de Dios la que te capacita para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Es la palabra de Dios en nosotros la que lleva adelante el fruto. Muchas veces tratamos de poner la vista en el mensajero sin entender que no es que el mensajero sea digno para aportar semejante mensaje, sino que quien entregó el mensaje, que es Dios, hace digno al mensajero, porque al tocarlo, al comisionarlo, lo capacita, lo prepara y lo que es más importante, lo respalda. Hay algo muy importante, sin duda alguna, en el mensajero, porque tampoco vamos a decir que no tiene virtud alguna. Sería mal de nuestra parte pensar que el mensajero no tiene alguna virtud. El mensajero tiene la única virtud necesaria. Podemos decirle fe
puesto que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca debe de creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Y esa fe no es otra cosa más que confianza en Dios. Y Dios está atento al cumplimiento de su profecía porque Él está interesado en que el mensajero tenga confianza en Dios. De tal manera que Dios mirará que ninguna de sus palabras caigan sin cumplirse al suelo, sino que más bien Dios respaldará cada palabra para que aquel mensajero tenga credibilidad. Y esto es gracia y esto es maravilloso en el Señor. Todo aquel que desea servir a Dios, todo aquel que se entrega a la dirección de Dios, Dios le respalda. Y eso hace que de pronto el mensajero sienta confianza, y no en sí mismo, sino en aquel que lo envió. Y de la misma manera, el resultado de aquella profecía fortalece la fe de los que escuchan. Si bien en el caso de Jeremías, la gran mayoría del pueblo rechazó su mensaje, pero no podemos decir que todos, porque siempre Dios ha tenido un remanente. Aquellos que creyeron, supieron esperar, supieron obedecer y su fe fue fortalecida. Y otra característica que Dios manifiesta cuando Él respalda a su mensajero y hace cumplir su palabra, es que Dios lo hace para que su pueblo tenga temor. Fe, pero también temor ante la realidad de quién es Dios y de que es justo y es poderoso y es santo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido comisionados a llevar una palabra? A lo mejor no hemos recibido una instrucción auditiva en la que Dios nos habla y nos dice, ve a hacer aquello, ve, lleva esto. Pero de antemano, el solo hecho de haber creído en Cristo Jesús y ser parte de su cuerpo, de la iglesia de Cristo, sabemos que fuimos comisionados para llevar el Evangelio a donde quiera que estemos, para que podamos compartirlo. Muchas veces creemos que no podemos porque no tenemos la elocuencia o la habilidad o el conocimiento o la sabiduría o la experiencia e inmediatamente nos gana, no diría temor, sino el miedo a hacerlo y ni siquiera lo intentamos porque estamos con la idea que depende del mensajero. Pero el mensajero lo que tiene que hacer es obedecer, como en el caso de Jeremías. En realidad, lo que es importante es el mensaje, porque ahí radica el poder de Dios para salvación, en el mensaje. De manera que tú la siguiente vez que te gane el temor, que te gane la incertidumbre, la inseguridad, a lo mejor por tu vida pasada, a lo mejor por esa debilidad de que no sabes cómo comunicarte. No olvides que lo que importa es el mensaje, porque eso es lo que hace fuerte al mensajero, el cual se convierte en embajador de Cristo. Si tú eres capaz de transmitir lo que Dios dice en su palabra, y qué mejor manera que llevarlo a los oídos de quien lo necesita. No tienes que preocuparte si tienes o no tienes la elocuencia para expresar aquello. Basta con que lo transmitas con fidelidad o, en el último de los casos, que te lleves la palabra de Dios y la leas, tal cual está ahí. Quizás no sepas cómo explicarla en su totalidad, pero el Espíritu de Dios siempre te dará el suficiente entendimiento y la suficiente palabra para llevar a cabo la obra si hay en ti el deseo de servir a Dios. Porque mira esta característica que hubo en Jeremías,
es de que él confió en Dios. El Señor le mostró que se apresuraba a cumplirse su palabra. Que así como el almendro es de los primeros que florecen y dan fruto en el verano, así también la palabra de Dios estaba pronto a cumplirse. Él lo único que tenía que hacer es confiar en Dios y ser obediente. Es lo mismo que tú y yo debemos hacer hoy. La palabra de Dios es la que hace digno al mensajero, a ti y a mí, si tenemos la disposición de obedecer a Dios, de servirle y de hacer su voluntad. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Tenemos un Dios poderoso que nos ha comisionado llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Nos ha garantizado que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mejores promesas que esas para no tener miedo de llevar adelante su palabra, sino más bien ser valientes, sabiendo que no somos nosotros, es el que nos comisionó y nos respalda, el que va a hacer valer su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la siguiente.